Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país donde se encuentren. En este momento les saluda su hermana Yolivet de Páez, desde aquí de Santo Domingo Este, República Dominicana. Quiero darle un cordial saludo a los directivos de la Universidad de Ciencias Teológicas El Cairo de Dios. Y bueno, debatiendo esta semana este maravilloso tema, como lo es las manifestaciones del Espíritu Santo. Me corresponde desarrollar el tema o el subtema número 9, el hablar en lenguas. La cita correspondiente a este tema se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, que dice de la siguiente manera: y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los creyentes de la época del Nuevo Testamento consideraban el hablar en lenguas o glosalalia, en griego glossais lalo, una señal que da a Dios con la cual acompaña el bautismo en el Espíritu Santo. Ese patrón bíblico para la vida llena del Espíritu Santo todavía tiene vigencia para los creyentes de la actualidad. Hablando con respecto al genuino hablar en lenguas, en primer lugar tenemos las lenguas como señal inicial visible del bautismo en el Espíritu Santo. Hablar en lengua es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, es decir, el habla inspirada por el Espíritu en una lengua, glosa, en griego, glosa, que nunca se ha aprendido. Puede ser en lenguas humanas habladas y vivas, como lo podemos nosotros encontrar en el libro de los Hechos, pero en este caso en el verso 2, o en lenguas desconocidas en la tierra. Lo conseguimos en 1 Corintios 13:1. En segundo lugar, podríamos decir que las lenguas como señal, el hablar en lenguas es una manifestación inspirada mediante la cual el espíritu del creyente y el Espíritu Santo se unen en alabanza y profecía verbal. Dios relacionó el hablar en lenguas con el bautismo en el Espíritu Santo desde el principio. Hechos 2:4. De modo que los 120 creyentes el día de Pentecostés y los creyentes después tuvieron una confirmación por experiencia de que habían recibido en efecto el bautismo en el Espíritu Santo. Venimos hablando referente al hablar en lenguas. Dice que las lenguas como don. También se describe el hablar en lenguas como un don del Espíritu Santo para el creyente. Contiene dos propósitos principales. A. El hablar en lenguas, acompañado de interpretación, se emplea en los cultos de adoración para transmitir el contenido del mensaje a la congregación, de modo que todos puedan participar en la adoración, la alabanza o la profecía dirigida por el Espíritu. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versos 5 y 6. También en el mismo capítulo, en los versos 13 hasta 17. B. El creyente usa las lenguas para dirigirse a Dios en su tiempo devocional, personal, y edifica así su vida espiritual, con el fin de orar, dar gracias o cantar, y así pues tener una vida devocional con su Dios. También pudiéramos denotar en este subtema, con respecto al hablar en lenguas, el espíritu humano y el Espíritu de Dios se encuentran, de modo que el creyente se comunica directamente con Dios, como lo habíamos o le había explicado anteriormente. En la congregación las lenguas deben ir acompañadas de una interpretación dada por el Espíritu que comunique el contenido
y significado del mensaje a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Y puede contener revelación, conocimiento, profecía o enseñanza para la asamblea. Es muy importante resaltar que debe regularse el hablar en lenguas dentro de la congregación. El que habla nunca puede estar en éxtasis ni fuera de control. Primera de Corintios 14, 27 al 28. Con respecto a la interpretación de lenguas, mediante este don, el Espíritu faculta para comprender y comunicar el significado de un mensaje en lenguas. Cuando se interpreten para la congregación, las lenguas funcionan como una instrucción para la adoración y la oración y como profecía. La iglesia puede entonces participar en esa revelación inspirada por el Espíritu. Las lenguas interpretadas son un medio de edificación a toda la congregación a medida que se responde al mensaje. Puede recibir el don de interpretación de lenguas el que habla en lenguas u otro creyente. El que habla en lenguas también debe pedir el don de interpretación. Jolivet de Páez. Según Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2, que dice de la siguiente manera: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Notamos aquí esta frase cuando dice no habla a los hombres sino a Dios. Hay dos maneras fundamentales de entender este versículo. En primer lugar, tenemos que algunos creen que este versículo indica que el uso principal de las lenguas, ya sea en la iglesia o en privado, es para hablar directamente y sobre todo a Dios y no a los hombres, como lo acabamos de leer en el verso 2. Cuando las lenguas van dirigidas a Dios, el que las pronuncia tiene comunión con Él por el Espíritu Santo, lo cual puede tomar la forma de oración, alabanza, canto, bendición y acción de gracias. Así se hablan misterios, es decir, cosas que no pueden entender ni el que habla ni el que escucha. La interpretación de lo que se dice en lenguas le permite a la congregación participar de esa manifestación de adoración dirigida por el Espíritu y así decir amén a la declaración de Pablo, a la oración, o alabanza inspirada por el Espíritu. Por otra parte, la declaración de Pablo pudiera significar que solo Dios entiende el hablar en lenguas, a menos que sea privado. Se podría deducir que las lenguas, cuando se interpretan, van dirigidas a los hombres. Esa interpretación está respaldada por la afirmación de Pablo de que la razón por la cual el hablar en lenguas no va dirigido a los hombres es que nadie lo entiende. Acá en el verso de 15 del capítulo 14 del libro de Primera de Corintios, dice de la siguiente manera: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Notamos, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pablo se refiere a su propia experiencia, a su uso privado de lenguas. Oraré con el entendimiento. Significa orar en lenguas con el espíritu del creyente bajo el impulso del Espíritu Santo. El espíritu del creyente ora a medida que el Espíritu Santo da el habla.
Este empleo de las lenguas va dirigido a Dios en privado. Pablo usó las lenguas no solo para orar, sino también para cantar, para alabar y dar gracias a Dios. Oraré también con el entendimiento. Significa orar y alabar a Dios en un idioma que se le ha enseñado, también bajo el impulso del Espíritu. En el verso 18 notamos esta frase, la cual dice, hablo en lenguas. Pablo considera el don de lenguas una parte importante de su vida espiritual, la cual dedicaba con frecuencia a la oración, en canto, la alabanza y la acción de gracias en lenguas. Él se expresa con reverencia y gratitud por esa manifestación del Espíritu Santo. Algunos han interpretado que este versículo indica que Pablo conocía más idiomas que los corintios. Sin embargo, el texto no dice que hablara más lenguas, sino que hablaba con más frecuencia. Las lenguas dentro de la congregación llegan a ser una señal negativa para los incrédulos, ya que ellas dan a entender que el incrédulo está separado de Dios y no por eso puede entender lo que ocurre. En cambio, la profecía es una señal para los creyentes, porque ellos reconocen que es obra sobrenatural del Espíritu Santo y prueba de que Dios está obrando en la iglesia. También las lenguas pueden ser para los creyentes una señal de que se está derramando el Espíritu Santo y de que se está manifestando entre el pueblo de Dios. Esto lo conseguimos en el mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 14, verso 22. Dios le bendiga. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario del país donde usted se encuentre. Bueno, en este momento les habla su hermana pastora Yolibet de Páez, desde aquí, Santo Domingo Este, República Dominicana. Y bueno, les saludo con mucho cariño a cada uno de mis hermanos, el cual, bueno, conforman la Universidad El Cairo de Dios. Y en este momento, pues, me tomo la oportunidad para enviar mis conclusiones, ya que durante esta semana hemos estado estudiando lo que corresponde a las manifestaciones, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y bueno, a mí me correspondió el subtema número 8, el hablar en lenguas. Cabe destacar, al concluir este tema, el hablar en lenguas, que este versículo del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora alguien cuestionará el hecho de que hemos estado diciendo que fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Fueron de veras bautizados? Creemos que sí, ya que el Señor Jesús les dijo que lo serían. Y dice en el capítulo 1 de este mismo libro de los Hechos, en el verso 4 y 5, y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad. ¿Esperad qué? Ellos, esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El mismo hecho de que fueron llenos del Espíritu Santo indica de que todos los otros ministerios del Espíritu Santo a los creyentes de esta época habían realizado. Aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, podríamos decir varios aspectos o requisitos que debe de llenar una persona para ser lleno, ¿verdad?, revestido del poder de Dios, tomando en cuenta de que en primer lugar ellos fueron regenerados. La persona tiene que estar regenerada, o sea, tiene que nacer de nuevo espiritualmente en el Evangelio, como lo dice Juan 3:5. En segundo lugar, el Espíritu de Dios viene a morar en ellos.
Es necesario que en la persona venga a morar el Espíritu Santo de Dios. Tenemos en tercer lugar de que fueron sellados por el Espíritu Santo, para una relación eterna con Dios. Efesios 1:13 y también el verso 14. Cuarto lugar, fueron entonces allí bautizados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la importancia de que fueron llenos del Espíritu Santo? Eso lo vamos a explicar en el siguiente audio. Muy bien, amados, su hermana Yolivet de Páez, hoy viernes de conclusiones. Y en el audio anterior quedó una pregunta en el aire, el cual voy a repetir. ¿Cuál es la importancia de que todos fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Pudiéramos decir, ¿verdad? En primer lugar que, número 1, significó el principio del cumplimiento de la promesa de Dios en derramar su espíritu sobre su pueblo al final de esta época. Comenzando ahora, dice, ¿verdad?, de que derramar su espíritu sobre su pueblo al final de esta época. Lo podemos nosotros corroborar en el libro de Mateos 3:11, Juan 1:33. Número 2, como los últimos días de esta época ya habían comenzado, ahora todos se les confrontaba con la decisión de arrepentirse y creer en Cristo. Hechos 2:17. Número 3. Es importante debido a que los discípulos fueron revestidos de poder de lo alto. Revestidos de poder de lo alto. Hechos 1:8. Dice que capacitándolos, para testificar acerca de Cristo, para producir en los perdidos gran convencimiento de pecado con relación al pecado, a la justicia y al juicio de Dios, y para volverlos de su pecado a la salvación de ¿quién? A la salvación de Cristo. Y número 4. El Espíritu Santo reveló que por naturaleza anhela y se esfuerza por la salvación de las personas de cada nación. Los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo estaban llenos del mismo anhelo por la salvación de la raza humana. O sea, es un anhelo, un deseo. Así que el día de Pentecostés señala el inicio de las misiones al nivel mundial. Continuó en el siguiente audio. Día de conclusiones. Habíamos dicho, ¿verdad?, que los discípulos se convirtieron en ministros de espíritu. No solo predicaron a Cristo crucificado y resucitado, llevando a otros al arrepentimiento y a la fe en Él, sino que también influyeron en los convertidos para que recibieran el don del Espíritu Santo, lo que ellos mismos habían recibido el día del Pentecostés. Esa conducir a otros al bautismo en el Espíritu Santo es la clave de la obra apostólica en el Nuevo Testamento. Como lo dice, ¿verdad?, en el libro de los Hechos 8:17 y también en el mismo capítulo, en el capítulo 10, versos 44 y 46.
Dice que mediante ese bautismo, el Espíritu, mediante ese bautismo en el Espíritu, los seguidores de Cristo llegaron a ser sucesores de su ministerio terrenal. Ellos continuaron haciendo y enseñando en el poder del Espíritu Santo las mismas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, es muy importante, amados hermanos, de notar con respecto a la importancia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, es que a través de su Santo Espíritu, nosotros, el pueblo, la iglesia del Señor, tiene ese gran privilegio de no solo nosotros recibir a Jesucristo y aceptarlo, ¿verdad?, como Salvador, sino también que a través de nosotros muchos lleguen al Evangelio de la paz, al Evangelio de la salvación, porque el mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora en nosotros nos impulsa, ya que anhela a que todas las almas de todas las naciones sean salvas. Y ya, bueno, concluyendo, muy agradecida, ¿verdad?, de que en esta semana se haya discutido, pues, este tema tan importante para el saber, para enriquecer, ¿verdad?, nuestro conocimiento en la vida, pues, devocional en el Evangelio. Y estoy muy contenta, muy satisfecha. Toda la gloria es para Dios. Y bueno, creemos de que cada día o cada semana iremos pues colocando y aportando un granito más pues de arena. Muy satisfecha también con las aportaciones de cada uno de mis hermanos, mis amados hermanos expositores, los maestros, profesores de esta universidad. Y bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.